Bueno, aquí podemos ver el plotter Indusprint, en el cual Bravo está importando, Bravo Soluciones Gráficas. La idea de este plotter es que sea totalmente autónomo en su funcionamiento. Cuenta con sistemas bulk, con enrollador de papel, succión en las bases, digamos, succión de papel para evitar las ondulaciones, bulk de 1.5 litros de tinta por color. La fabricación es bien robusta, como ustedes pueden ver, y acá estamos imprimiendo lo que es un papel de presentación de 180 gramos a 2 pasadas, que esto en promedio está generando entre 22 a 25 metros cuadrados por hora, con una tinta especial en el cual nos habilita el equipo para poder funcionar con papeles para gráfica, ¿cierto? Y lo que es papelería o ingeniería, hacer planos, hacer ploteos como tal, como suenan. Entonces en este aspecto rentabilizamos más el equipo, porque no está destinado solamente a hacer prendas, solamente a sublimar, sino que también a generar nuevos productos, nuevos nichos, respuestas al cliente en el cual van a tener sin precedentes. Es un equipo que está todo en uno, de impresión directa, indirecta y de transferencia, entonces tiene muchos equipos en uno. Y te muestra que el papel en este momento ya se cambió a papel fotográfico, un papel fotográfico semibrillo de 260 gramos, en el cual está trabajando a 8 pasadas, y obviamente va subiendo lo que es resolución. Las calidades en video, si bien no se pueden apreciar o nos falta más enfoque, pero si ustedes los pueden visitar van a fijarse que las calidades son impresionantes. El cabezal Precision Core, una de las características que tiene es la velocidad y la simpleza de habilitación. El cabezal es de un costo bajo en estos momentos, costo bajo de reemplazo, en el cual también ayuda a tener un cabezal de repuesto sin ningún problema. Si ustedes se fijan, también tiene un sistema de secado, lo cual obviamente si tiene enrollador tiene que tener un sistema de secado para que cuando llegue la impresión finalizada también empiece a enrollar el producto ya seco. Si ustedes se fijan, las calidades dentro de lo que se puede apreciar es óptimo. Estos equipos que nosotros distribuimos están calibrados a la diferencia con los demás, ¿ya? Ese es el gran punto a favor. Si ustedes se fijan acá ya partimos con lo que es lo tradicional, que viene siendo orientado a sublimación. La impresión está en sistema de espejo a 2 pasadas, o sea, estamos produciendo a alta velocidad. No va a salir mojada la tinta porque el papel está calibrado. Esto sale casi seco y con la salida del ventilador obviamente ya se termina secando. Hemos tirado fondo y los problemas no existen, digamos, en ese sentido. Como te digo, puedes activar el enrollador si usted lo requiere. Lo importante es el sistema de succión, que evita que con los fondos que se levante el papel. Esto es la característica que tiene, obviamente, como les digo, es un todo en uno, que nosotros entregamos calibrado al equipo, calibrado en temas de color, no en la aniquilación de cabezal. Acá vamos a hacer la transferencia para que ustedes puedan apreciar también la calidad, ¿cierto? Se le dan los tiempos que están indicados. Este es un género en el cual la sublimación funciona bien. La gracia de la sublimación es que resiste mucho el lavado. Prácticamente en algunas telas tienen que romperse antes que se destine el material. Por eso hoy día ha crecido harto lo que es la sublimación. Si ustedes se fijan en la impresión del papel, está casi determinada, casi fuera toda la tinta. Pero acá tenemos el mismo sistema de sublimación, ¿cierto? En el cual nuestros clientes nos requieren, y nosotros también tenemos la problemática que de repente vendemos todo el stock de papel de sublimación. Si bien es un papel adecuado para este sistema, el bond puede ser una buena alternativa. ¿Para qué? Para ser autónomos, volvemos a lo mismo, la autonomía, no depender de proveedores, no depender de terceros,
para poder sacar el trabajo adelante. Esto está en un bond calibrado. Muy pocas empresas calibran el bond porque al final dicen que es un gasto innecesario. Pero aquí volvemos a ver que no es tan así. O sea, ustedes se fijan, nosotros tratamos de no cortar el video, la secuencia está casi completa desde el inicio de la impresión hasta el estampado para que no hayan errores ni nada por el estilo. Esto está sublimado en bond, la calidad en la misma tela es muy buena. Sí tenemos que reconocer de que queda más en el papel bond tinta, pero es mínimo porque está calibrado, insisto, en el bond va a salir bien. ¿Por qué? Porque está calibrado y tiene la cantidad de tinta necesaria para el material. Una de las cosas que no entiende el mercado, ¿por qué calibrar? ¿Ya? Aparte de llegar bien al color y más opciones, digamos, de llegar y imprimir, es porque funcione bien el material. Y esto es sorprendente porque nosotros también hicimos pruebas, las gracias de control del color que nosotros hacemos labores de laboratorio. En este caso estamos imprimiendo tela directa, ¿ya? Obviamente aquí no hay que imprimir los espejos y aquí nos ahorramos el papel. Aquí solamente imprimimos directo. La máquina posee 3 calentadores en el cual yo puedo lograr que la tinta no se expanda tanto por la fibra y listo. Ahora viene el proceso que ustedes conocen, que es la transferencia. Le colocamos un papel bond para que no se traspase a la plancha la imagen, ¿cierto? Le damos los tiempos adecuados y voilà, acá tenemos el resultado. Calibrada la tela, los colores tienen que ser similares. ¿Qué telas podemos colocar? Bueno, hemos probado telas sintéticas, hemos colocado gabardinas, hemos colocado varias cosas que realmente es impresionante. Volvemos lo mismo. Este es un equipo de múltiples usos. Esto puede ser utilizado para arte gráfica, para sublimación, para polera, textil, ¿cierto? Para ingeniería, para hacer tercer plano, en realidad papelería en general. O sea, es un equipo completo.